Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy domingo 13 de febrero. La lección se titula La necesidad de un nuevo pacto. Oremos. Amado Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias por habernos rescatado de esa vida de pecado y habernos colocado sobre la roca nuestro Señor Jesús. Gracias porque ahora tenemos un Padre que nos ama, que nos perdona y que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Señor, gracias por este nuevo día. Háblenos, enséñanos. Se lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La necesidad de un nuevo pacto. Quiere decirnos que es necesario. Dice la necesidad. ¿Por qué? Porque con el antiguo pacto todo era sombra de lo que iba a ocurrir con el nuevo pacto. Porque el antiguo pacto era nada más ritos, había símbolos, sangre de animales, todo ello prefiguraba, les enseñaba de que iba a venir el Cordero de Dios, que iba a quitar el pecado del mundo. Todos esos animales que por esos cientos y cientos de años se derramó, era para recordarles y que tuvieran presente siempre de que había alguien que iba a derramar su vida para rescatarlos a ellos del pecado. Por eso era necesario, porque la sangre de los animales no perdonaba. La gente tenía que poner la fe en ese animal, pero pensando en el verdadero que iba a venir. Nosotros ahora ponemos nuestra fe en aquel que ya vino, que murió en la cruz del Calvario. O sea, el antiguo pacto lo llevaba allí y a nosotros nos lleva también allí mismo. La salvación es por el mismo medio. No es que ellos eran salvos porque mataban al cordero y le ponían sus manos. No, eso solamente era un símbolo. Ahora es necesario, dice, de un nuevo pacto. Veamos qué nos dice Hebreos capítulo 7, del 11 en adelante. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, bajo el cual recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Ahí está diciendo, si pues la perfección fuera
por el sacerdocio levítico. ¿Qué tenía el sacerdocio levítico? El sacerdocio levítico venía de la descendencia de Aarón. Cada uno de ellos, cuando llegaba a ser sumo sacerdote, antes de oficiar por el rescate del pueblo, tenía que oficiar por sí mismo, porque tanto él como el pueblo eran pecadores. Y ahí había una desventaja. Ahora el sacerdocio como Melquisedec nos dice que él, aunque Melquisedec nada más era una figura, está poniéndolo como un ejemplo, porque no sabían de Melquisedec quién era su padre, quién era su madre, y porque nomás lo tomaron como ese ejemplo, no lo sabían. Y no está registrado tampoco que haya muerto. No es que él era un ser sin pecado, divino. Solamente es un ejemplo para darnos a entender cómo sería el verdadero Cordero que vendría. Por eso sigue diciendo que dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, bajo el cual recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Porque Melquisedec no se sabe porque no había tribu, todavía no existían las tribus, porque con Melquisedec fue Abraham, y los nietos de Abraham o bisnietos de Abraham fueron los que se les dio el sacerdocio, o sea, el sacerdocio levítico. Entonces ya vemos que aquí hay dos diferencias. Y sigamos. Pues cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿De cuál ley? No está hablando, recuerden, aquí tengan cuidado, aquí no está hablando de la ley moral, de la ley de los 10 mandamientos que hay que cambiarla, no. Aquí está hablando de la ley levítica, en la cual decía de que tenía que ser de la tribu de Leví el que fuese el sumo sacerdote, que tenía que ser de la descendencia de Aarón. Esa era la ley para que fuese sacerdote. Pero como vino el nuevo sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, que no era de la tribu de los levitas, sino él era de otra tribu, de la tribu de Judá. Sigue diciéndonos: y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, nadie antes que él ni después de él. Fue único. ¿Por qué? Porque él era el que vendría a ser nuestro gran sumo sacerdote, que vendría del cielo, daría su vida y ascendería de nuevo de donde él vino. Dice el verso 14: porque sabido es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más evidente si a semejanza, dice esa palabrita, semejanza de Melquisedec, como un ejemplo nada más. Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley meramente humana, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él. ¿De quién? De Cristo Jesús. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así es de que vemos, y sigue diciendo el 18 y 19, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad en eficacia. ¿Cuál era la debilidad del pacto anterior? Era de que era un ser humano pecador, pero
El de nuestro Señor Jesucristo, Él fue humano, divino humano, sin pecado, llegó a ser nuestro gran sumo sacerdote. Entonces, el anterior nada más era una sombra, y por eso dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad, la debilidad de que eran humanos pecadores. Pues la ley nada perfeccionó, y se introduce una mejor esperanza. ¿Cuál es esa nueva mejor esperanza? Porque nuestro Señor Jesucristo no intercede en un santuario terrenal, porque esa era sombra y llegó hasta a la muerte de Él. Pero ahora Él, como nuestro gran sumo sacerdote que ascendió a los cielos, ahora Él intercede ante el Padre, allá mismo, en el santuario original. Por eso dice, pues la ley nada perfeccionó, y se introduce una mejor esperanza. Si usted y yo aceptamos al Señor Jesús y venimos a Él, lo aceptamos como nuestro abogado, como nuestro sumo sacerdote, y venimos a Él contritos, humildes, arrepentidos, Él intercede allá en el cielo, y eso nos da esperanza, por lo cual dice, nos acercamos a Él. Nos dice allí en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque allí está nuestra esperanza, allí está nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús. ¿Por qué se necesitaba un nuevo pacto? Bueno, ya lo hemos dicho hasta aquí. Según Hebreos, dice la lección, el hecho de que Jesús fuera nombrado sacerdote según el orden de Melquisedec implicaba que se había establecido un pacto nuevo. El levítico ya quedaba abolido, como también el servicio del santuario aquí en la tierra. Por eso es que el velo se rasgó de arriba a abajo, porque hasta allí llegaba todo lo que prefiguraba el santuario, sus utensilios, el servicio sacerdotal, hasta allí llegaba. El antiguo pacto, sigue diciendo, se había dado sobre la base del sacerdocio levítico, como dice Hebreos 7:11. Los sacerdotes levitas actuaban como mediadores entre Dios e Israel y la ley. Y la ley excluía a cualquier otra persona del sacerdocio. Entonces los levitas eran los designados por Dios, no por Moisés, por Dios, para que fueran los mediadores. Ellos eran una sombra de lo que iba a hacer el verdadero sumo sacerdote allá en el cielo. Por lo tanto, sigue diciendo, el autor concluye que un cambio de sacerdocio implica un cambio de la ley sacerdotal. De esa ley está hablando, así como un cambio de pacto. Por eso el antiguo pacto, nuevo pacto, sacerdocio levítico, sacerdocio ahora celestial, porque no tiene principio ni fin. El problema con el pacto antiguo, sigue diciéndonos la lección, era que no podía ofrecer la perfección por la mancha del pecado en el sacerdote. Pablo estaba hablando del sacerdocio levítico y su ministerio, o sea, sacrificios, fiestas, etc. Los sacrificios de animales ofrecidos a través de ellos no podían ofrecer una purificación verdadera y total del pecado, ni acceso a Dios. Ese sacrificio se hacía aquí en la tierra como un símbolo nada más, pero Dios lo miraba con agrado,
cuando la persona venía con corazón contrito, humilde, aceptando su pecado y confesándolo. El hecho, sigue diciéndonos, de que haya sido necesario el nuevo pacto no significa que Dios fuera injusto con Israel cuando le dio el antiguo pacto. El ministerio levítico y los servicios del tabernáculo fueron diseñados. Escuche lo que dice aquí, léalo, subráyelo. Los servicios del tabernáculo fueron diseñados para protegerlos de la idolatría y también para señalarles el futuro ministerio de Jesús. Así es. Así es que vemos que el sacerdocio levítico, como los servicios del santuario, dice que era para protegerlos de la idolatría y para señalarles el futuro ministerio de Jesús. Hebreos enfatiza que los sacrificios eran, ¿qué dice allí? Una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. Cuando vino el Señor Jesús, allí se mostró con claridad lo que ellos habían visto por sombras, por anticipo, pero a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Al señalarles, sigue diciendo, al señalarles a Jesús, los sacrificios deberían haber ayudado al pueblo a depositar su esperanza y su fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Pero qué pasó? Después lo miraron como algo, una costumbre, y no miraron en el sacrificio del corderito un símbolo de que representaba lo que iba a venir más adelante. Este es el mismo comentario que hace Pablo cuando dice que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. ¿Por qué era justificado el pueblo del antiguo pacto? Por fe. ¿Por qué somos justificados ahora nosotros? Por fe. Lo mismo. ¿Por qué? Porque la base del antiguo pacto como del nuevo pacto es la santa ley de Dios. La ley no nos salva, ni salvó al pueblo del antiguo pacto. No. Lo que los salvaba a ellos como a nosotros es la fe puesta en el Cordero de Dios. Luego sigue diciendo, que Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. ¿La justicia de qué o de quién? La justicia de Él. Nosotros somos salvos por la justicia de Cristo. Somos cubiertos por su justicia. Es la única que tiene poder, la única que nos puede salvar. Pero eso se recibe por fe. En otras palabras, incluso los 10 mandamientos, por más buenos y perfectos que sean, no pueden causar la salvación. No perdonan pecados. La ley lo que hace es señalarme mi pecado, mi falta, la mancha que hay en mí. Y lo único que puede hacer la ley es decirme quién es el único que me puede salvar. Es el sacrificio del Hijo de Dios que dio y la derramó en la cruz del Calvario. Nos dice, vayan a Él, ve a Él. Yo no te puedo perdonar, Él sí, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, ¿de cuánto? De todo pecado. Vemos que
Los 10 mandamientos ofrecen una norma perfecta de justicia, pero no brindan justicia, así como el mirarse en un espejo. Tampoco puede borrar las arrugas de la edad. O sea que los 10 mandamientos son como el espejo para el alma, para lo que hay adentro de nosotros. Los 10 mandamientos me señalan, me muestran la mancha de mi pecado. Pero me dice, yo sé quién te puede limpiar. Ve a Él. Viene a ser, dice la ley, nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Para la justicia perfecta necesitamos a Jesús como nuestro sustituto. Así es de que veamos qué nos dice el consejo del Espíritu de Profecía para el día de hoy. La necesidad de un nuevo pacto. Los pecados de la gente eran transferidos simbólicamente al sacerdote oficiante, que era mediador del pueblo. El sacerdote no podía por sí mismo convertirse en ofrenda por el pecado y hacer expiación con su vida, porque también era pecador. Por lo tanto, en vez de sufrir él mismo la muerte, sacrificaba un cordero sin defecto. El castigo del pecado era transferido al animal inocente, que así llegaba a ser su sustituto inmediato y simbolizaba la perfecta ofrenda de Jesucristo. Mediante la sangre de esta víctima, el hombre veía por fe en el porvenir la sangre de Cristo, que expiaría los pecados del mundo. Eso se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, página 270. Pablo trató de dirigir los pensamientos de sus oyentes hacia el gran sacrificio hecho por el pecado. Señaló los sacrificios que eran sombra de los bienes venideros y presentó entonces a Cristo como la realidad prefigurada por todas esas ceremonias, el objeto al cual todas señalaban como la única fuerza de vida y esperanza para el hombre caído. Los santos hombres de la antigüedad se salvaron por la fe en la sangre de Cristo. Mientras miraban las agonías de muerte de las víctimas sacrificadas, contemplaban a través del abismo de los siglos al Cordero de Dios, que habría de quitar el pecado del mundo. Dios reclama con derecho el amor y la obediencia de todas sus criaturas. Les ha dado en su ley una norma perfecta de justicia, pero muchos olvidan a su Hacedor y en oposición a su voluntad eligen seguir sus propios caminos. Retribuyen con enemistad el amor que es tan alto como el cielo, tan ancho como el universo. Dios no puede rebajar los requerimientos de su ley para satisfacer la norma de los impíos. Ni pueden los hombres por su propio poder satisfacer las demandas de la ley. Solamente por la fe en Cristo puede el pecador ser limpiado de sus culpas y capacitado para prestar obediencia a la ley de su Hacedor. Eso se encuentra en Los Hechos de los Apóstoles, página 339. Ha sido tan grande la ceguera espiritual de los hombres que han procurado hacer ineficaz la palabra de Dios. Con sus tradiciones han declarado que el gran plan de salvación se preparó para abolir la ley de Dios y terminar con su vigencia. En cambio, el Calvario es el poderoso argumento que prueba la inmutabilidad de los preceptos de Jehová. La condición del carácter debe compararse con la gran norma moral de justicia. Debe haber una búsqueda de los pecados peculiares que han sido ofensivos para Dios, que han deshonrado su nombre y apagado la luz del Espíritu y matado el primer amor del alma. Se asegura la victoria mediante la fe y la obediencia. La tarea de vencer no ha quedado restringida a los días de los mártires. Nosotros debemos luchar en estos tiempos de sutil tentación y mundanalidad. El conflicto es para nosotros en estos días de sutiles tentaciones a la mundanalidad, la seguridad propia, a la indulgencia del orgullo, a la codicia, a las falsas doctrinas,
a la inmoralidad de la vida. ¿Permaneceremos en pie ante la prueba de Dios? Eso se encuentra en A fin de conocerle, página 255. Así que, mis queridos hermanos, aquí la lección de hoy nos da una explicación. ¿Por qué la necesidad de ese nuevo pacto? ¿Y por qué la necesidad de nosotros en buscar la justicia de Cristo? Entregarnos a Él y obedecerle. Porque corremos el peligro de que tradiciones, mundanalidad, codicia y todas esas cosas nos entrampen y, creyendo ser salvos, estemos perdidos. Al final de la lección del día de hoy nos dice: ¿por qué la ley no puede salvarnos? Porque aunque la ley es justa y buena, la justicia de Cristo es la que cubre nuestras maldades. A fin de cuentas, si guardáramos todos los mandamientos y los guardáramos bien, incluso a perfección, ¿por qué no podría eso salvarnos? Porque ya miramos, la ley solamente me señala el pecado. El que cubre mi iniquidad es Cristo Jesús. Acudamos a Él, vengamos a Él, entreguémonos a Él. Que el Señor les bendiga. Pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.